Nuestro protagonista estaba increíblemente emocionado al descubrir que había logrado dominar un poco de magia de tierra. Creyó que podría usar los ladrillos que había creado y gracias a eso, la posada se impregnó de su maná. Esto significaba que podía usar la magia de memoria almacenada en su interior, lo que lo entusiasmó todavía más con nuevas ideas. De repente, la escena cambió y el protagonista quedó atónito, incapaz de moverse o de recordar nada. Vemos que se ha convertido en un bebé recién nacido que llora. Se preguntaba si habría sufrido algún tipo de accidente. Apareció una mujer y le preguntó si tenía hambre. Al verla, se preguntó si esa hermosa mujer sería su enfermera, asumiendo que estaba en un hospital. Entonces ella usó magia para iluminar la habitación. Y el protagonista se dio cuenta de repente de que había renacido en otro mundo, donde la magia existía de verdad. Esto no era Japón ni el mundo que una vez conoció. Finalmente la mujer amamantó al bebé, diciendo que era hora de comer, y él se sonrojó al verle los pechos. Incapaz de controlar su cuerpo, empezó a mamar. Se alegró muchísimo al darse cuenta de que la magia era real aquí, y que esta hermosa joven era su madre. Pensó, emocionado, que renacer en un mundo nuevo era asombroso, porque podía empezar una nueva vida como un bebé. Sin embargo, todavía no tenía nombre. Oía a la gente llamarlo el hijo de Marí, y su nombre parecía ser Ashila. Sabía que cuando cumpliera 6 años, habría una ceremonia de nombramiento, pero por alguna razón tenía un mal presentimiento al respecto. Aún así, lo que más le emocionaba era la magia. Se dio cuenta de que no había nada para iluminar la habitación, lo que significaba que en este mundo, la magia podía ser parte de la vida cotidiana. Soñaba despierto con sus propios poderes mágicos, intentando iluminar la habitación, pero llorando de frustración cuando fallaba. Su madre vino a consolarlo, y una vez que se calmó, decidió intentar un enfoque diferente. Primero, necesitaba observar cómo su familia usaba la magia y luego aprender de ellos poco a poco. Su madre entró y le preguntó si estaba despierto. Luego usó magia para iluminar la habitación y alzó a Shaila en brazos. Notó que parecían extraer algún tipo de energía de sus cuerpos para usar la magia, y comprendió que se necesitaba energía para hacerlo. También se dio cuenta de que sus cuerdas vocales no estaban lo suficientemente desarrolladas para recitar hechizos. Después de eso, se centró en practicar su maná todos los días durante 3 años. Pero incluso ahora, todavía no podía usar sus poderes mágicos. Mientras su familia siempre pasaba apuros, él era solo un niño de 3 años, pero la pobreza ya estaba empezando a afectar su salud. A partir de hoy, decidió que tenía que encontrar comida por sí mismo. Se dio cuenta de que había 2 tipos de maná, uno dentro del cuerpo y otro que existía en el entorno. El maná externo podía ser absorbido por el cuerpo a través de la boca y fusionado con el maná que ya estaba dentro. Comenzó a absorber maná del aire y, por primera vez, sintió cómo se reunía gradualmente alrededor de la parte baja de su abdomen, creando una extraña sensación mientras las 2 corrientes de maná se combinaban. Justo debajo del estómago, empezó a intentar controlar y hacer circular el maná por todo su cuerpo. Al hacer esto, fue refinando gradualmente el maná en su interior. Sin embargo, tenía que esperar hasta los 6 años para participar en la ceremonia de nombramiento y empezar a usar la magia. Entonces, sería capaz de usar hechizos simples y cotidianos como crear luz, encender un fuego y producir agua, habilidades mágicas que solo sus padres podían usar. Desde que era un bebé, había intentado una y otra vez aprender a usar la magia y finalmente había logrado algún progreso. Comenzó el proceso de absorber maná del aire, llevándolo hasta la parte baja de su abdomen, refinándolo, y luego guiándolo hacia su pecho para extenderlo a sus extremidades. Mientras el maná se extendía por todo su cuerpo, lo guió de regreso con cuidado, despacio y sin interrupciones. Cuando estaba al aire libre, el maná parecía un tipo de gas, pero una vez que fluyó dentro de su cuerpo, se sintió más como un líquido viscoso, dándole una profunda sensación del poder potencial que contenía. A medida que su poder mágico aumentaba, se concentró en reunirlo en la palma de su mano y liberarlo en la tierra. Intentó mantener la concentración, no quería perder el hilo de sus pensamientos, especialmente porque se había detenido en este punto la última vez. Se imaginó la importancia de la práctica, convencido de que la vitalidad de un campo depende de la calidad de su suelo. La tierra era suave, suelta y tenía un ligero aroma natural, conteniendo valiosos nutrientes. Recordó que en su vida anterior, su abuela en el campo a menudo usaba fertilizante sintético en la tierra, deshiervando y cuidando el suelo para mejorar su drenaje y exposición a la luz solar. Pensando en esto, completó su hechizo y se sorprendió al descubrir que lo había logrado. Se dio cuenta de que la parcela de tierra medía unos 10 metros cuadrados. El terreno era irregular porque su familia era de agricultores, pero la tierra del campo estaba dura y llena de maleza. Ashila estaba sorprendido de que el hechizo fuera simple, y aún así,
Había tenido éxito en su primerísimo intento de usar magia en esta nueva vida. Sin embargo, justo después, empezó a sentir más hambre, y se preguntó si usar magia le daba aún más hambre. Sin dudarlo, decidió empezar a cultivar de inmediato, plantando 20 semillas comestibles. Después de 20 días, estaba tan conmovido que lloró, diciéndose a sí mismo que ya no le importaba el orgullo de un niño, y comenzó a aceptar su vida en este mundo. Regar se convirtió en un desafío, difícil para un niño de 3 años, pero después de los primeros 5 días exitosos de usar magia, se sintió aliviado mientras mejoraba la tierra y usaba magia todos los días, convirtiendo una porción del terreno en un campo de tierra suelta y fértil. Poco a poco, las flores comenzaron a brotar, una señal de una buena cosecha, pero lo extraño fue que las flores brotaron después de solo 5 días, cuando normalmente debería tomar 20. Cuando intentó arrancar una, se quedó atónito al ver que el número de tubérculos comestibles era mucho mayor de lo habitual. Normalmente solo debería haber habido unos pocos, pero había más de 10 grandes. Intentó comer uno, pero descubrió que el sabor no era muy bueno, y así comenzó su aventura para revivir la granja. Continuó mejorando la tierra y comenzó a prestar atención a la selección de semillas. Notó que las verduras en el campo crecían increíblemente rápido, tardando solo 5 días en estar listas para la cosecha. Aún así, siguió comiéndolas para no pasar hambre. Aunque sabía que la comida de su vida pasada era mucho más sabrosa y apetecible, estaba emocionado de que su magia hubiera roto las reglas normales de la naturaleza. Todavía no entendía la teoría detrás de todo, pero ver las verduras de su huerto crecer tan rápido le dio la idea de aprovecharlo. Aunque las verduras por ahora sabían mal, esperaba poder mejorar su sabor en el futuro. Pero se preguntaba, ¿cómo podría mejorar el sabor de las verduras? Mientras se iba a la cama, recordó una historia de la clase sobre los guisantes verdes, donde alguien probó miles de guisantes para descubrir los principios de la herencia. Pensó que no tenía suficientes variedades de tuenis para empezar a hacer cruces, y lentamente se fue quedando dormido con esos pensamientos. Al inspeccionar más de cerca, notó que no solo las raíces eran diferentes, sino que los tallos y las flores también eran ligeramente distintos. Algunos tubérculos de tuenis eran negros, otros de un púrpura rojizo, y algunos crecían en racimos más grandes. Las flores también tenían una variedad de colores, desde el blanco hasta el amarillo. Catalogó cada característica y dividió la tierra en 6 secciones basándose en sus rasgos distintivos. Al principio, solo quería asegurar una fuente de alimento, pero estos experimentos improvisados se convirtieron gradualmente en su rutina diaria. Se dio cuenta de que estas verduras también contenían un tipo especial de magia. La magia que había creado combinaba tanto el poder mágico interno como el externo, creando una mezcla única que le ayudó a pulir sus habilidades y a desbloquear el potencial de estas verduras. Cada vez que lanzaba el hechizo, la magia fusionada se consumía, y cuando intentó fusionarla de nuevo, se dio cuenta de que no le quedaba magia interna, lo que hacía imposible continuar fusionando o lanzando hechizos. A partir de entonces, se preguntó cómo restaurar su magia interna más rápido. Se había dado cuenta de que la magia podía recuperarse naturalmente con el tiempo, pero el ritmo no era lo suficientemente rápido para sus necesidades. Después de experimentar comiendo las verduras con regularidad, llegó a la conclusión de que comerlas ayudaba a que su magia se recuperara más rápido. Sin embargo, el maná no se recuperaba inmediatamente después de comer. Tardaba un poco, por eso no se había dado cuenta hasta ahora. Se hizo una pregunta importante. ¿Qué tipo de comida restauraba más maná? Después de probar varios tipos de tuenis, descubrió que la cantidad de maná recuperado variaba según la clase. Aunque todavía no podía cambiar el sabor de las verduras, decidió dejar eso de lado por el momento. Y se propuso clasificar las verduras que podían restaurar la mayor cantidad de maná. Sentía la emoción de descubrir algo nuevo cada día. Sabía con certeza que necesitaba comparar y priorizar los alimentos que restauraban más maná, pero su pequeño cuerpo también tenía sus límites. Deseaba que hubiera una forma más rápida, así que decidió ampliar su zona de cultivo. Al principio, solo podía concentrarse con los ojos cerrados, pero ahora se estaba acostumbrando a usar magia sin necesidad de hacerlo. Cuando lanzó el hechizo, se quedó atónito, preguntándose cómo era posible que su poder hubiera mejorado tanto. Al oír un sonido extraño sin poder localizar su origen, se le ocurrió una idea: concentrar maná refinado en sus ojos para observar. De inmediato, vio una tenue aura azul que se elevaba de los campos. Arrancó una planta de tuenis y se emocionó al ver que esta aura azul en realidad irradiaba de sus raíces, escapando hacia el aire. Se dio cuenta de que las plantas que restauraban más maná tenían el tono azul más intenso, y supuso que ese color azul era el propio maná. Continuó observando y comiendo las verduras, todo mientras concentraba maná en sus ojos. Después de un tiempo, notó que los grupos de verduras más densos también eran los más ricos en maná. Comenzó a tomar notas sobre sus hallazgos genéticos y a los 5 años seguía haciendo nuevos descubrimientos. Se dio cuenta
de que las verduras que más maná restauraban no producían un efecto inmediato, y que cuando concentraba maná en sus ojos, la información que percibía sobre los objetos cambiaba. El color azul del maná encendió su imaginación, haciéndole pensar que si concentraba maná en otra parte de su ajetreada vida, podría ocurrir algo más. Este razonamiento no era erróneo, pero decidió descansar y dormir hasta el día siguiente. Al día siguiente, en lugar de dejar que su maná irradiara fuera de su cuerpo y se filtrara en la tierra, mantuvo el maná contenido dentro de sí. Luego, probó a usar magia de fortalecimiento corporal. Regar sus cultivos se volvió mucho más fácil, y también pudo expandir aún más los campos. Cuando concentraba el maná en partes específicas de su cuerpo, notaba un aumento significativo en la fuerza de sus brazos y piernas. Se preguntó si sus músculos podían fortalecerse, qué pasaba con sus órganos internos, si podía fortalecer su sistema digestivo, ¿podría absorber el maná de las verduras más rápido? Lo intentó, y sintió que su velocidad de absorción y digestión aumentaba considerablemente. Todo este tiempo se había esforzado mucho en adaptar el uso de su magia a cada situación específica. Pero entonces, un día, su padre sacó su espada y dijo que tenía que marcharse. Su madre, llena de preocupación, le dijo que tuviera cuidado y le prometió que esperaría a que regresara sano y salvo. Le dijo a Sala que, de ahora en adelante, él estaba a cargo de las cosas en casa. Su padre, que siempre había sido el pilar de la familia, tuvo que marcharse porque fue convocado para unirse al esfuerzo de guerra, ya que estalló un conflicto a gran escala que obligó a la mayoría de los hombres del pueblo a partir. Ashala siempre sintió que la tecnología de este mundo era muy primitiva, y parecía que la guerra era una de las razones. En tiempos de paz, los aldeanos trabajaban juntos, despejando gradualmente la tierra para crear excedentes de cultivo, pero ahora, todo eso había sido interrumpido por la guerra. La agricultura del pueblo dependía de la cantidad de tierra que poseían. Si no fuera por la guerra, habría más campos nuevos, lo que allanaría el camino para el desarrollo tecnológico y una mayor prosperidad. Esto le hizo darse cuenta de que su magia, que le permitía crear sus propios campos, desempeñaba un papel crucial en la situación actual. Los impuestos se calculaban en función de la superficie de tierra utilizada, por lo que su campo tenía una clara ventaja. Pero lo que más le preocupaba era la mala calidad del equipamiento de aquellos que tenían que ir a luchar. La mayoría no tenía más que herramientas de cultivo, y se preguntaba si eso les serviría de algo en la batalla. Temía que esto pudiera causar bajas y crear agitación en el pueblo, poniéndolos en riesgo de perder sus hogares. Con los recuerdos de su vida pasada, no quería tener que matar a nadie, y pensó que, como mínimo, necesitarían buenas armas y armaduras, pero lo más importante es que necesitaban dinero. Sin embargo, cuando vio a su madre salteando tubérculos del campo de los Tuenis, se dio cuenta de un problema mucho mayor. La vida en la aldea apenas generaba ingresos, lo pensó, y se dio cuenta de que la única manera era depender de los mercaderes. Su madre le sugirió que intentara hacer sandalias, con los tallos secos de los Tuenis, ya que podían crear varios productos con ellos y ganar un poco de dinero para las compras. Aunque no lo dijo en voz alta, a sus ojos esto parecía bastante ineficiente, porque los mercaderes viajaban entre pueblos y aldeas y exigirían productos de mayor calidad o valor para que el transporte valiera la pena. Ashaila se dio cuenta de que vender sandalias hechas con los tallos de los Tuenis podría generar algunos ingresos, pero necesitaba aprender a negociar los precios para obtener una mejor ganancia. Su madre le enseñó a hacer las sandalias y él comenzó a producirlas todos los días. Cuando llegó un mercader, elogió la calidad de las sandalias y le pagó una pequeña cantidad de dinero. Ashaila se llenó de alegría al ver las monedas brillantes. Pero luego se decepcionó al darse cuenta de que solo eran 6 viejas monedas de cobre. Se dio cuenta de que el precio de las sandalias era más bajo de lo que esperaba, y a este ritmo le llevaría mucho tiempo ganar suficiente dinero para las armas. Volvió a llamar al mercader y le hizo algunas preguntas, y así fue como se enteró del precio del mercado. Tras unos días de investigación, decidió intentar aplicar la información que había recopilado para aumentar sus ingresos. Más tarde, el mercader le reveló algo sobre los hongos mágicos Omsietopoiso, un tipo de hongo que podía restaurar el poder mágico, pero que era muy raro porque era difícil de cultivar y la oferta era escasa. El mercader incluso le dio a Ashaila algunos para que los probara. Eran muy raros, pero el sabor le pareció bastante soso. Ashaila lo pensó, y se le ocurrió la idea de que los hongos podrían crecer a partir de mohos en los árboles, los cuales proporcionarían los nutrientes principales para su crecimiento. Si creaba un entorno adecuado para que el moho creciera, tal vez podría cultivar estos hongos artificialmente. Esto abría una nueva oportunidad de negocio, una que podría generar ingresos mucho mayores que la venta de sandalias. Ashaila ya tenía algunos troncos secos, lo que le ahorró mucho esfuerzo, ya que el equilibrio adecuado entre humedad y sequedad era esencial. Plantó el moho en la madera y esperó a que creciera. Sin embargo,
Si cultivar hongos mágicos fuera tan fácil, seguramente alguien más lo habría hecho hace mucho tiempo. Pensó para sí mismo que si estos hongos tenían propiedades mágicas, debían contener una gran cantidad de poder mágico. Y si extraían los nutrientes de los árboles, entonces probablemente también estaban absorbiendo poder mágico de ellos. Con esto en mente, Ashila intentó infundir su propio poder mágico en los troncos, en lugar de dejar que los hongos lo extrajeran de los propios árboles. Comenzó a experimentar infundiendo diferentes cantidades de poder mágico en cada tronco. Después de un tiempo, los hongos comenzaron a brotar, pero solo 3 de ellos. Aún así, demostró que el método era eficaz. Para obtener ganancias, necesitaba cultivarlos a mayor escala, pero su casa no era lo suficientemente grande para guardarlo todo. Por lo tanto, necesitaba un edificio aparte para almacenar los hongos. Cuando usó magia para crear el campo, pudo levantar la tierra para formar surcos. De la misma manera, pensó que probablemente podría manipular la forma de la tierra para construir un edificio. Esto sería un gran desafío de arquitectura mágica para Ashila. Ashila lo reconsideró y se dio cuenta de que no estaba simplemente probando cosas al azar. Pensó en las reglas de la magia. Crear algo de la nada era extremadamente difícil. La magia de tierra en los juegos, por ejemplo, consistía en reunir en la palma de la mano el poder mágico refinado del cuerpo y usarlo para crear guijarros o rocas. El poder destructivo de la piedra dependía de la velocidad a la que era lanzada, y al visualizar todo el proceso, podía hacerlo realidad, algo que era realmente interesante pero increíblemente agotador en términos de energía. Ashila notó que la magia de tierra era más fácil de usar cuando ya había algo que manipular. Descubrió que tenía un don para la magia de tierra, pero le frustraba la idea de que solo podía usar su magia cuando había tierra cerca. Se le ocurrió la idea de que si podía transformar la tierra en metal, resolvería el problema. Su siguiente desafío era crear un almacén a partir de la propia tierra, y comenzó a ponerlo en práctica arrodillándose y tocando el suelo. Pero justo cuando comenzaba a lanzar el hechizo, sintió que algo andaba mal y se desmayó. Cuando despertó, Ashila vio a su preocupada madre a su lado. Le palpitaba la cabeza, y su madre le dijo que había estado postrado en cama durante 2 días. Se dio cuenta de que la razón de su colapso repentino fue que toda la energía mágica de su cuerpo se había agotado por completo. Su energía mágica había estado circulando por todo su cuerpo para potenciar su magia de mejora física, y esto había causado el agotamiento. Aunque fue un fracaso, Ashila aprendió una lección importante. Un hechizo fallido no tiene consecuencias demasiado graves. Normalmente su energía mágica no debería haberse agotado de una forma tan completa, pero la razón del consumo tan rápido residía en la relación entre el área de la superficie y el volumen. En pocas palabras, había consumido 10 veces la cantidad necesaria de energía mágica debido a la discrepancia dimensional. Ashila decidió renunciar a construir el edificio por ahora, y en su lugar, centrarse en crear los materiales de construcción. La magia arquitectónica era todavía un sueño lejano. Así que decidió ir paso a paso. Tras conseguir hacer un solo ladrillo, creó una estructura simple, pero se veía tan sosa que le hizo sentir como un mero aprendiz. Después, corrió a la tierra mosaico de sus antepasados, una parcela que había sido cultivada durante generaciones y que ahora no era apta para el cultivo. Siempre había estado secretamente orgulloso del encanto único de su aldea, y usó su magia para despejar la parcela, convirtiendo todas las piedras y tocones de árboles en fertilizante para la tierra. Ashila trazó su plan. Necesitaría usar magia para mejorar la tierra, magia de mejora física y magia de creación de ladrillos. Sin embargo, el hechizo para mejorar la tierra llevaba una cantidad de tiempo considerable. Se sentó, tocando la tierra para mejorar su calidad. Cada vez que usaba magia, tenía que recitar un encantamiento, ya que requería una gran cantidad de tiempo y esfuerzo lanzar un hechizo con éxito. Esta vez, sin embargo, se sorprendió cuando la magia se activó en el mismo instante en que recitó el cántico, a pesar de que antes tenía que visualizar claramente lo que quería lograr. Estaba emocionado al darse cuenta de que había desarrollado su propia forma de magia, a la que llamó creación de cánticos. Y este método era mucho más efectivo de lo que había imaginado. Ashila consideró la idea de usar magia con menos cánticos, lo que lo entusiasmó aún más por explorar su poder. Se sentía agotado, pero a la vez estaba increíblemente agradecido de que la magia se activara justo después de recitar el encantamiento. Lo intentó de nuevo, mejorando aún más la calidad de la tierra, dándose cuenta de que el hechizo tenía un rango efectivo de unos 10 metros cuadrados cuando usaba el cántico, asegurando que el efecto fuera estable sin requerir demasiados ajustes. Pensó que si pudiera ajustar la cantidad de energía mágica consumida en función del alcance del hechizo, las cosas serían mucho más fáciles, pero aún se preguntaba cómo era eso posible. Comenzó a experimentar murmurando «crear ladrillo», y al tocar el suelo, este se convirtió instantáneamente en un ladrillo. Después de eso, continuó practicando, murmurando la palabra ladrillo, incluso en sueños.
y después de varios meses, podía producir ladrillos del mismo tamaño y masa exactos, casi como un reflejo condicionado. Así como escuchar una campana puede hacer que alguien salive. Él había desarrollado un reflejo similar para cuando lanzaba sus hechizos. Finalmente, desarrolló una nueva técnica que llamó cántico y decidió aplicarla a sus otros hechizos, como mejora física y preparación del terreno. Sin embargo, los aldeanos comenzaron a preocuparse un poco al ver lo obsesionado que estaba Ashayla con sus experimentos y la enorme cantidad de ladrillos que estaba acumulando. Cuando su madre bromeó diciendo que si esos ladrillos fueran platos, al menos serían útiles. Ashayla comenzó a preguntarse si podría crear cuencos de la tierra, tal como lo había hecho con los ladrillos. Esto le dio una nueva idea. Quizás esta materia prima también podría convertirse en útiles artículos para el hogar. Ashayla transformó la tierra en tazas y platos, pero a su madre no le impresionaron mucho los ordinarios cuencos de arcilla. Tomándoselo como un desafío, Ashayla decidió centrarse en la calidad más que en la cantidad y creó un juego de tazas y platillos de porcelana blanca. Su madre se sorprendió y los elogió, ya que nunca había visto una vajilla de aspecto tan puro. Esto hizo que Ashayla se diera cuenta de que quizás no necesitaba adherirse estrictamente a los materiales estándar al usar la magia. Continuó experimentando y creó una taza con una flor pintada, pero el torpe dibujo le hizo darse cuenta de que no tenía talento para la pintura. Sin desanimarse, Ashayla decidió crear otros artículos además de la porcelana blanca. Recordó que la arena del mar podía usarse para hacer vidrio, así que creó un vaso de cristal transparente, un objeto nunca antes visto en el pueblo, y quizás ni siquiera en las regiones circundantes. Su siguiente desafío fue aumentar la producción de hongos mágicos. Justo en ese momento, apareció el mercader y lo llamó por su nombre, diciendo que tenía algo que discutir. Ashayla estaba encantado, ya que era la oportunidad perfecta para vender algunos de los artículos que había hecho. Sin embargo, el mercader en su lugar le pidió comprar algunos ladrillos que le sobraran de su casa, lo que sorprendió a Ashayla. Volvió a preguntar para confirmar y, emocionado, dijo que también había creado algunos artículos nuevos, pero el mercader pareció confundido, sin entender de qué estaba hablando. El mercader le dijo a Ashayla que llamara a sus padres para negociar la venta de los ladrillos. Ashayla respondió que tenía de sobra, pero al mercader solo le interesaba comprarlos ahora, y prometió ver la cerámica la próxima vez. Ashayla lo miró con insatisfacción, insistiendo en que se arrepentiría de dejar pasar la oportunidad de comprar su cerámica, y finalmente, el mercader accedió a echar un vistazo. Al ver la cerámica de Ashayla, el mercader quedó asombrado y le preguntó cómo había creado tales objetos. Entonces accedió a comprar tanto los ladrillos como la cerámica, pero Ashayla se decepcionó cuando solo recibió 5 monedas de cobre. Agarró al mercader y le preguntó furioso si creía que era un niño ingenuo que no sabía nada. El mercader, asustado, le explicó que había pagado más de la tarifa habitual, que los aldeanos no podían permitirse gastar mucho dinero en artículos de lujo como esos. El mercader explicó que los ricos no comercian con vendedores ambulantes como él, sino que solo tratan con comerciantes establecidos. Ashayla pensó en vender sus productos a la nobleza, aquellos que estaban dispuestos a pagar, pero no había forma de llegar a ellos en un mundo sin internet ni periódicos. Se sintió frustrado y pensó que hablar con este mercader era una pérdida de tiempo. Al ver la expresión triste de Ashayla, el mercader lo consoló diciendo que el mercado de ladrillos era muy estable y prometió comprar todos los ladrillos que tuviera la próxima vez. Cuando el mercader vino la siguiente vez, Ashayla había preparado 10 veces la cantidad de ladrillos. El mercader se sorprendió y dijo que había traído a alguien fuerte para ayudar a transportarlos. Ashayla se sorprendió al ver el animal que trajo el mercader, y al ver su cara de confusión, el mercader le preguntó si alguna vez había oído hablar de un caballo dragón, explicando que era una bestia de trabajo muy fuerte. Aprendemos que las bestias de trabajo son criaturas criadas desde huevos para ayudar a sus dueños. Las bestias de trabajo nacidas de esta manera son muy leales a su amo o padre. El huevo de la bestia de trabajo se desarrolla absorbiendo la energía mágica de su dueño, y su forma depende del tipo de magia proporcionada, lo que significa que su apariencia reflejará las características de quien lo incubó. Por esta razón, aquellos que pueden crear bestias de trabajo únicas o útiles son muy valorados. Mientras el mercader cargaba los ladrillos en el lomo de un caballo dragón, le explicó que en este mundo existían dragones increíblemente poderosos, y que esta bestia de trabajo, que se parecía a un dragón, era famosa por su fuerza, resistencia y valentía. Además había caballos de trabajo súper resistentes y aves de trabajo voladoras que también eran muy populares. Ashayla preguntó con curiosidad si las bestias de trabajo eran caras, y el mercader le confirmó que los caballos dragón, o cualquier bestia que pudiera usarse para el transporte, eran bienes muy valiosos. Reflexionando sobre esto, Ashayla se dio cuenta de que, aunque los ladrillos tenían mucha demanda ahora,
no había garantía de que siempre fueran populares. Decidió que necesitaba diversificar los productos que podía vender, pero como él nunca había nacido de un huevo, no tenía ni idea de cómo funcionaba el proceso de eclosión. Ashayla llamó al mercader y le dijo que quería intentar criar un huevo de bestia de trabajo, sugiriéndole que la próxima vez trajera un huevo con él y que él se lo compraría. El precio del huevo que trajo el mercader casi acabó con todo el dinero que había ahorrado. La madre de Ashila estaba furiosa. No podía creer que se hubiera gastado todo su dinero solo para comprar un huevo de bestia de trabajo, y le preguntó en qué diablos estaba pensando. Ashila le explicó que, después de que el huevo eclosionara, ganaría mucho más dinero, pero su madre no estaba de acuerdo. Dijo que si fuera tan fácil, todo el mundo sería rico. Ella argumentó que comprar un huevo de bestia de trabajo no era diferente a apostar toda su fortuna, ya que a mucha gente la habían engañado para que comprara huevos de animales cualquiera que rara vez, o nunca, llegaban a eclosionar. Ashila replicó que él mismo había ganado el dinero y que quería usarlo para su futuro. Pero su madre se burló, recordándole que no todo ese dinero era suyo. ¿Acaso no había estado vendiendo las sandalias que toda la familia hacía junta? Finalmente impuso su ley. De ahora en adelante, Ashila tenía prohibido comprar nada sin su permiso. Él bajó la cabeza y se disculpó, dándose cuenta de que había cometido un error garrafal. Se estremeció al ver cómo su madre, que todavía era tan joven y hermosa, podía volverse tan aterradora cuando se enfadaba. Se culpó a sí mismo, ya que él era el responsable de hacer los ladrillos y vendérselos al mercader, y ahora todo dependía de si de este huevo saldría una bestia de trabajo útil. Ashayla hizo una bolsa de red con los tallos de una planta Twenties para guardar el huevo y llevarlo consigo a salvo. Se preguntó si podría conseguir que varias personas canalizaran su poder mágico en el huevo para ayudarlo a eclosionar, pero se dio cuenta de que la magia de cada uno era diferente, lo que dificultaba incubar juntos el mismo tipo de bestia de trabajo. Mientras sostenía el huevo en sus manos, podía sentir cómo absorbía poder mágico de él. Ashila concentró poder mágico en sus ojos para ver con más claridad y vio que el huevo emitía una niebla azul. Se dio cuenta de que el huevo contenía muy poco poder mágico y sin embargo emitía esa aura azul. Cuando cantó el hechizo Canalizar Poder Mágico, vio que el color azul se intensificaba y que el poder mágico que canalizaba hacia él era absorbido. Sin embargo, no estaba seguro de cuánto poder mágico necesitaba usar para esto. Todos los días, Ashayla canalizaba poder mágico en el huevo mientras era supervisado por los demás. Empezó a pensar que quizás necesitaba un escondite privado y tal como había dicho su madre, todavía era un niño y no debería gastar dinero por su cuenta. Aunque odiaba que lo trataran como a un crío, empezó a ahorrar dinero para poder comprar un buen arma, ya que sería importante para hacerse un nombre en tiempos de guerra. Ashayla pensó en su futuro. Como hijo menor, sabía que tendría que vivir bajo el control de su hermano mayor o independizarse. Por lo tanto, además de preparar un arma, decidió prepararse para una vida independiente. Su aldea estaba rodeada por una valla, y más allá se extendía un denso bosque. En el pasado, cuando las tierras eran más seguras, se talaban árboles y se cultivaba la tierra para expandir la aldea. Sin embargo, con la guerra constante, la cantidad de tierra de cultivo se fue reduciendo gradualmente. Al salir de su casa, Ashila decidió buscar un lugar para construir su escondite. Usando magia de fortalecimiento corporal, pudo evitar la fatiga a pesar del arduo trabajo. Empezó tocando el suelo y quitando los tocones de los árboles, haciendo que los tocones perdieran su fuerza para soportar los troncos. Continuó usando magia para despejar la zona, aplanando un área de 10 por 4 metros con tierra compactada, creando una gran superficie para poner los cimientos de un cobertizo de almacenamiento. Se dio cuenta de que si construía toda la casa de una vez, la cantidad de maná necesaria no solo dependería del área, sino también del volumen interno. Esto haría que el consumo de maná fuera un desperdicio y peligroso. Al final, decidió construir las paredes una por una. Comenzó el proceso, usando mortero para asentar los ladrillos mientras visualizaba una pared completa. Mientras lanzaba el hechizo, los ladrillos comenzaron a ensamblarse y tomar forma automáticamente, y completó su escondite en el bosque en un abrir y cerrar de ojos. Cuando salió y miró el huevo, notó que había crecido mucho más y su aura mágica se había vuelto de un azul profundo, señal de que podría estar a punto de eclosionar. Al volver a casa, su madre se le acercó y le dijo que ya casi era la hora. Ashila estaba encantado al darse cuenta de que este año cumpliría 6 años, entrando en una etapa importante de su vida. Cuando una persona cumple 6 años, participa en una ceremonia de bautismo en la iglesia del pueblo. Hoy era el día especial de Ashila. Cuando llegaron a la iglesia, Ashila se preguntó por qué no podía recordar el bautismo de su vida pasada, quizás porque no había sido muy feliz en aquel entonces, pero ahora la ceremonia para darle nombre tendría lugar durante este bautismo, y esperaba con ansias ese momento. Al ver a Ashila,
El sacerdote levantó la mano, dando la señal para iniciar el ritual. Ashila estaba emocionado, porque después de hoy, podría usar oficialmente la magia de su familia. Durante generaciones, la humanidad siempre había tenido que esconderse de la amenaza de los monstruos, pero la magia familiar les dio un medio básico de autodefensa, ayudando a expandir las tierras que podían habitar. Gracias a la magia, la humanidad, que no podía derrotar a los monstruos por sí sola, pudo construir grandes y prósperos asentamientos. El sacerdote comenzó la ceremonia, y ahora, la ceremonia para nombrar a Ashila comenzó oficialmente, marcando un nuevo punto de inflexión en su vida. Durante el bautismo, todos los ciudadanos recibirían la magia familiar. El sacerdote anunció que realizarían el ritual para cada persona uno por uno y pidió a todos que esperaran pacientemente su turno. Como motor clave del crecimiento demográfico, la iglesia había atraído a muchos seguidores, y el señor feudal había restablecido un sistema de registro, así como un sistema para garantizar que todos pudieran beneficiarse de la magia. Ashila se sentó ante el sacerdote, quien le explicó que a través de esta ceremonia de nombramiento recibiría la protección divina de los dioses y la habilidad de usar magia. También recalcó que esta magia solo debía usarse para mejorar la vida de las personas, y le pidió que jurara no abusar de ella. Ashila prometió mantener ese voto. Mientras el sacerdote levantaba la mano, Ashila concentró maná en sus ojos para observar, viendo que la energía mágica se estaba concentrando en la palma del sacerdote. El sacerdote creó un círculo mágico, y Ashila se quedó atónito al ver que su hechizo de conservación de memoria se activaba automáticamente, ayudándole a almacenar eficientemente el nuevo recuerdo. El círculo mágico envió nueva información directamente a su mente, otorgándole la habilidad de usar la magia familiar. Ashila intentó lanzar un hechizo de luz y se dio cuenta de que la magia familiar consistía en habilidades básicas. Comprendió que la efectividad de la magia no cambiaba si el usuario era un niño que apenas la aprendía o un adulto que la había usado durante años. Incluso cuando el maná de una persona aumentaba, el poder de la magia familiar, como la habilidad de crear fuego, no mostraba una mejora significativa. Esto decepcionó a Ashila, ya que había esperado que después de recibir la magia familiar, podría usar otros tipos de magia además de su magia de tierra. Sin embargo, decidió dejar de lado la mejora de la magia familiar por el momento. Recordando otro de sus logros, pensó en el círculo mágico de su padre. Ashila se preguntó si alguna vez sería capaz de entender más sobre la magia de este mundo. A pesar de sus mejores esfuerzos, seguía confundido y falto de sueño, porque no podía descifrar los caracteres antiguos, y mucho menos los modernos de esta era. De repente, escuchó un crujido proveniente del huevo. Al mirar, se dio cuenta de que estaba a punto de eclosionar. Acercándose con nerviosismo, Ashila se preguntó qué tipo de criatura nacería de este huevo. Mientras la criatura dentro del huevo comenzaba a forcejear, Ashila se preguntó si debería darle una ayudita. Finalmente, cuando la cáscara del huevo se abrió de par en par, emergió un hermoso caballito. Inmediatamente, el potrillo intentó levantarse, y Ashila se asombró de que ya pudiera ponerse de pie. Animó al caballito, y este finalmente se mantuvo firme, lo que provocó que Ashila aplaudiera alegremente y agitara las manos frente a él, agradeciéndole por haber llegado a su vida. Ashila observó más de cerca al potrillo y notó que se parecía a un pequeño reno. Dijo que cuando creciera, sería lo suficientemente grande como para ayudarlo a cargar cosas. El caballito comenzó a comerse su propia cáscara de huevo, y Ashila se preguntó si estaría bien que se comiera la cáscara del huevo. Se preguntaba qué comería esta criatura, ya que la dieta de una bestia de trabajo desde su nacimiento depende del tipo de poder mágico con el que se la nutre, lo cual también afecta su comportamiento. Ashila se preguntaba qué comían los caballos dragón, ya que eran muy eficientes pero no comían carne, y proporcionarles carne todos los días sería demasiado difícil para una familia de granjeros pobres. Pensando, recordó que tenía algunos rábanos de más creciendo en su escondite, así que fue y trajo algunos. La pequeña yegua probó los rábanos y se los comió todos, haciendo que Ashila suspirara de alivio al saber que no tendría que preocuparse por arruinarse solo para alimentarla. La yegua lo miraba fijamente, como si estuviera grabando a su nuevo amo en la memoria. La pequeña yegua se subió al regazo de Ashila, se acurrucó y comenzó a roncar suavemente, lo que lo hizo sonrojarse ante tanta ternura. Pasaron 10 días, y la yegua había crecido, portando ahora un aire de dignidad. Aunque se había encariñado, Ashila decidió venderla para evitar que sus sentimientos se interpusieran en su objetivo original. Aún así, quería darle un nombre especial. Intuyendo que la magia familiar se grababa en la mente a través de un círculo mágico, supuso que esta yegua también debía tener algún poder mágico y que al menos podría crear su propia agua potable. De repente, el nombre Valquiria apareció en su mente, y a Ashila le sorprendió lo bien que encajaba con su brillante pelaje blanco plateado, que la hacía parecer una criatura divina. Cuando le preguntó si le gustaba el nombre Valquiria, la yegua asintió.
lo que deleitó a Shaila, quien pensó que tal vez entendía el lenguaje humano. Comenzó la ceremonia de nombramiento lenta y cuidadosamente, sintiéndose como un recipiente rebosante de un denso poder mágico. Mantener la magia estable no era fácil, pero Ashila continuó, paso a paso, completando el ritual de nombramiento con toda la solemnidad y emoción que sentía por Valkyria. Ashila concentró todo su esfuerzo en recrear cada detalle del círculo mágico que había memorizado, usando hilos de maná para controlar la magia fuera de su cuerpo, una hazaña que exigía una concentración inmensa. Finalmente, creó con éxito el círculo mágico, y le dio oficialmente el nombre de Valkyria a la yegua. Una vez completado, Ashila cayó de rodillas, dándose cuenta de que el ritual le había exigido más de lo que había previsto. Para probar su magia, él y Valkyria salieron para evitar causar algún peligro en el interior. Valkyria probó un hechizo de luz, asombrando a Ashila. Él la animó a probar otros tipos de magia, y Valkyria demostró de inmediato sus habilidades de magia familiar. Sin embargo, lo que realmente dejó atónito a Ashila fue que podía hacer flotar ladrillos, e incluso usar el hechizo de preservación de la memoria, algo que él pensaba que solo podían hacer aquellos que recibían su nombre durante un bautismo en la iglesia. Curioso, Ashila le pidió a Valkyria que mirara una vasija de barro e intentara crear una igual, pero no pudo. Se dio cuenta de que Valkyria solo podía usar los mismos hechizos que él había podido usar después de su propia ceremonia de nombramiento. Por ejemplo, él podía redimensionar y aplanar terrenos, con un coste de maná correspondiente al área, y Valkyria podía hacer lo mismo. Ashila concluyó que las habilidades mágicas de Valkyria estaban directamente relacionadas con lo que él ya había aprendido y dominado. Ashila notó que la habilidad de Valkyria para aplanar terrenos estaba limitada a un área de 10 metros cuadrados. Comenzó Absuntosto a preguntarse si los rituales de nombramiento eran más un sistema que una forma de protección divina, y se dio cuenta de que estaban limitados por los hechizos dominados por quien realizaba el nombramiento, sin posibilidad de personalización. Esto explicaba por qué la magia familiar nunca podía mejorarse. Ashila elogió a Valkyria y se preguntó si sería seguro venderla, ya que podía usar no solo la magia familiar, sino también sus propios hechizos originales. Cuando le preguntó al mercader si las bestias de trabajo podían usar magia, el mercader pensó por un momento antes de responder que nunca había oído algo así. Ashila supuso que si un mercader que había viajado y comerciado por todas partes nunca lo había oído, debía de ser increíblemente raro. El mercader, emocionado al oír sobre la habilidad especial de Valkyria, le pidió a Ashila una demostración de su magia. Sin embargo, Ashila tuvo cuidado de advertirle a Valkyria que no usara su magia personal delante de otros, manteniendo en secreto sus habilidades únicas. Ashila accedió a que el mercader viera a Valkyria, y cuando ella apareció, el hombre quedó asombrado por su pelaje blanco puro y su capacidad de carga. Cuando el mercader ofreció comprar a Valkyria, Ashila lo sorprendió al negarse, explicando que aunque originalmente había comprado el huevo para ganar dinero, se había encariñado con Valkyria y quería quedarse con ella. El mercader, también impresionado con sus habilidades mágicas, se dio cuenta de que sería un asistente poderoso, incluso más fuerte que un niño. Al ver esto, el mercader le hizo una oferta. Tenía otros 5 huevos de bestia de trabajo y estaba dispuesto a dárselos a Ashila. Le sugirió que, después de que Ashila criara a las bestias de trabajo de estos huevos, podría venderlas, y el mercader le aseguró que no sería difícil encontrar compradores si eran criadas por Ashila. Aunque al principio podría tener pérdidas, la ganancia potencial sería suficiente para compensarlo. Ashila, al oír esto, empezó a establecer los términos del trato. Hizo hincapié en que establecería algunos requisitos mínimos para proteger sus propios intereses. Al verlo imponer condiciones, el mercader tuvo un mal presentimiento, preocupado de que Ashila negociara un acuerdo más favorable para sí mismo. Ashila se dio cuenta de que criar bestias de trabajo a partir de huevos podría ser la mejor manera en que un granjero podría esperar ganar dinero. Estaba decidido a hacer crecer este negocio y a trabajar duro. Un día, vio a Valkyrie tomar uno de los huevos, lo que le hizo entrar en pánico y gritar, diciéndole que no tenía permitido comérselo. Pero Valkyrie le confirmó que solo lo estaba manteniendo a salvo. Ashila le preguntó si Valkyrie pensaba criar estos huevos, y ella tocó un huevo con su nariz, usando su magia para transferirle maná. Se sorprendió al ver que ella podía transferir maná a los huevos. Valkyrie le explicó que el maná de varias personas podía usarse para incubar huevos, pero que requería una cantidad considerable de maná. Ashila decidió confiarle la tarea de incubar los huevos a Valkyrie y le pidió que los cuidara muy bien. Recordando su vida pasada, Ashila rememoró cómo una vez llevó a casa un perro callejero. Su madre se había puesto furiosa y le preguntó si era capaz de cuidarlo. A pesar de ser regañado por sus padres, finalmente le permitieron quedarse con el perro, prometiendo que realmente lo cuidaría.
En ese entonces, simplemente pensó que significaba darle de comer y sacarlo a pasear, olvidando que otros gastos como la comida, las vacunas y la atención médica eran todos pagados por sus padres. Ahora, en retrospectiva, se dio cuenta de que sus padres tenían razón. Cuidar de una criatura viva realmente requiere mucha responsabilidad y esfuerzo. Sonriendo, Ashila descubrió que criar los huevos era tan desafiante como criar un cachorro. Sin embargo, estaba decidido a cuidarlos hasta que eclosionaran sanos y salvos. Cada bestia de trabajo que Ashila criaba de un huevo era un poco más grande y se veía exactamente igual. Al garantizar la seguridad de cada una, había completado la primera etapa. Ahora, para continuar haciendo crecer su negocio de cría de bestias de trabajo, tenía que expandir el número de campos despejando el bosque alrededor de su escondite. Así que Ashila decidió usar su antiguo método: ablandar la tierra alrededor de las raíces de los árboles, arrancar los árboles de raíz y luego usar magia para mejorar el suelo. Justo cuando terminó de prepararse, se sorprendió al darse cuenta de que no era él, sino los pequeños caballos los que también usaban magia. Asombrado, Ashila se preguntó cómo podían usar magia sin haber sido nombrados todavía. Pensó que quizás las bestias de trabajo seguían reglas diferentes a las de los humanos, sin necesitar un nombre para poder usar magia. Se preguntó si Valkyrie podría pedirles que no usaran magia y si le harían caso. Decidido a expandir el área de sus campos, Ashila continuó con su trabajo. Al terminar, miró la vasta área ante él, que parecía una sección del bosque completamente despejada. El área era tan grande que no podía abarcar su anchura de un solo vistazo. Ashila, con su conocimiento sobre protección ambiental de su vida anterior, se preguntó si estaba causando algún daño, pero al mirar más de cerca, notó que esta área había sido en el pasado campos que el bosque había reclamado después de que la población disminuyera y la tierra fuera abandonada. El bosque era tan vasto que la aldea había permitido la expansión de los campos. Si quería criar bestias de trabajo grandes como Valkyrie, una zona de pastoreo sería tan necesaria como los campos. Sin embargo, cuanto más grande era el área, más difícil era moverse por ella, y para garantizar la seguridad y ahorrar energía al luchar, Ashila se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma más rápida de viajar. Cuando Valkyrie se acercó a su lado, tuvo la idea de montarla. Y aunque Valkyrie no era un caballo, pensó que una silla de montar y unos estribos podrían funcionar. Pero después de preguntar, se enteró de que nadie en la aldea podía hacer una silla de montar o estribos para una bestia de trabajo. Le sugirieron que usar un carro probablemente estaría bien, ya que las bestias de trabajo se usaban generalmente para tirar de carros en lugar de ser montadas. Aún así, Ashila todavía quería aprender a montar a Valkyrie, pensando que si algún día tuviera que ir a un campo de batalla, poder montar a la Valquiria sería una ventaja enorme. En este mundo era bien sabido que la caballería tenía una ventaja considerable sobre la infantería. Decidido a comprobarlo, se subió al lomo de la Valquiria. Ashila se dio cuenta de que controlar a una criatura viva a voluntad era una habilidad necesaria, pero montar a la Valquiria fue más fácil de lo que había imaginado. Gracias a la inteligencia excepcional de la Valquiria, nutrida con su maná, ésta se movía con cuidado para no causarle ninguna molestia. Ashila se lo agradeció, complacido de poder montar sin silla. Pero de repente, empezó a sentirse mareado y con náuseas, como si se hubiera mareado en un viaje. Se preguntó cómo era posible que montar una bestia de trabajo pudiera hacerlo sentir tan mal, y comprendió que necesitaría más práctica para acostumbrarse a montar a la Valquiria. A Ashila le dolía todo el cuerpo después de cada sesión montando a la Valquiria. Se dio cuenta de que, aunque la Valquiria intentaba moverse con suavidad, las vibraciones eran inevitables. Para estabilizarse, decidió agarrarse con fuerza al cuerpo de la Valquiria con ambas manos y tensar todo su cuerpo para mantener el equilibrio. Al hacerlo, redujo significativamente la sensación de temblor. Sin embargo, esa noche su cuerpo seguía adolorido, y se preguntó si tener una silla y equipo de protección lo haría más fácil. Aún así, Ashila estaba decidido a continuar con su práctica de equitación todos los días. Mientras se preparaba para dormir, su hermano mayor le comentó que a menudo murmuraba algo antes de quedarse dormido. Ashila lo negó frenéticamente, pero en realidad estaba aprendiendo magia por su cuenta y probando nuevos hechizos. Durante este proceso, notó que cuando concentraba maná en sus ojos, podía ver una tenue aura azul que emanaba de todos, como si el maná se escapara de sus cuerpos. Se preguntó qué pasaría si evitaba que su maná se escapara. Ashila descubrió que mantener el maná dentro de su cuerpo mejoraba enormemente sus habilidades de recuperación. Mientras experimentaba, se dio cuenta de que el hechizo de mejora física no solo lo hacía más fuerte, sino que también tenía un efecto residual después de ser lanzado. Reflexionó sobre cómo optimizar su magia para mantener la recuperación de su cuerpo, incluso mientras dormía. A la mañana siguiente, su cuerpo se había recuperado por completo, lo que le permitió continuar con su práctica de equitación sin dudarlo.
Justo en ese momento, el mercader vino de visita, trayendo un huevo nuevo y ofreciéndole a Ashayla que lo incubara. Ashayla se sorprendió al ver que las bestias de trabajo de los huevos que el mercader había traído antes habían crecido mucho más rápido de lo esperado. Pensó que tomaría 1 o 2 ciclos de eclosión, pero las bestias de trabajo habían crecido excepcionalmente bien. Cuando preguntó al respecto, el mercader le explicó que, aunque había muchos huevos, normalmente no eclosionaban todos a la vez, y que cada huevo solía tardar más de un mes en eclosionar. Ashayla se preguntó si inyectarles maná sería la razón por la que crecían tan rápido. Cuando el mercader dijo que podía venderlas de inmediato, Ashayla se preguntó qué debía hacer y cuáles serían las intenciones de los compradores. El mercader confesó que al principio no tenía intención de venderlas. Ashayla le preguntó si pensaba usarlas para su propio trabajo, y el mercader se rió, diciendo que ese era precisamente el plan. Dijo que, primero, iba a regalar algunas de estas bestias de trabajo. Ashayla se sintió decepcionado al oír eso, pero el mercader le explicó que para vender productos a la nobleza, quienes gobernaban esta tierra, necesitaba establecer relaciones y ganar credibilidad. El mercader explicó que los mercaderes como él, que viajaban de pueblo en pueblo, a menudo carecían de las conexiones necesarias para manejar artículos caros. Para venderle a la nobleza, necesitas crédito y relaciones sólidas, porque las tiendas que atienden a los nobles suelen tener tratos exclusivos, lo que dificulta la entrada a los recién llegados. El mercader añadió que los productos caros solo se podían vender a la nobleza, pero él no tenía ni las conexiones ni la reputación para siquiera reunirse con ellos. Ashayla preguntó si se trataba de que el mercader alguna vez tuvo un artículo de lujo raro, pero no pudo venderlo por falta de un intermediario. El mercader lo admitió con timidez y dijo que esta vez, si regalaba una valiosa bestia de trabajo, las cosas serían diferentes. Explicó que una bestia de trabajo que se pudiera montar, reconocida como útil y valiosa, podría ser un activo estratégico crucial, especialmente en tiempos de guerra. El mercader añadió que regalar esta bestia de trabajo, un artículo muy codiciado, lo ayudaría a establecer una relación sólida con la nobleza. Si los nobles quedaban complacidos, podrían comprar más en el futuro e incluso presentarle a otros nobles. Cuando Ashayla pidió más detalles, el mercader explicó que no se podía ignorar a los nobles que gobernaban esta tierra. En términos de estatus social, le daría la oportunidad de avanzar en el negocio de las bestias de trabajo. Ashayla se dio cuenta de que si el mercader vendía una bestia de trabajo estratégicamente valiosa a un noble, se abrirían muchas nuevas oportunidades tanto para el mercader como para él. A oportunidades para acceder a mercados de alta gama y construir conexiones más fuertes con la nobleza. Ashayla, junto con el mercader y su padre, dejó su aldea por primera vez para ir a donde vivían los nobles. Viajaron por un camino difícil durante 3 días y llegaron a Fontana, el lugar donde residían los nobles. Para Ashayla, este fue su primer viaje emocionante, y quedó asombrado por la bulliciosa actividad del lugar. Cuando el mercader les mostró a Ashayla y a su padre una parte de la ciudad que estaba siendo expandida, se dio cuenta de por qué los ladrillos tenían tanta demanda. El mercader explicó que estaban derribando y reconstruyendo una sección de la muralla para expandir la ciudad, pero que incluso después de reutilizar los ladrillos, el suministro aún no era suficiente. Al oír esto, Ashayla preguntó si el mercader creía que la demanda de ladrillos continuaría por mucho tiempo. El mercader asintió, diciendo que con el ritmo actual de desarrollo, la demanda de ladrillos probablemente se mantendría estable o incluso aumentaría a medida que la ciudad se expandiera. Dijo que por ahora todavía podían producir ladrillos localmente en Fontana, así que probablemente pasaría un tiempo antes de que necesitaran importarlos. Al escuchar eso, Ashayla comprendió que el beneficio de vender ladrillos no duraría para siempre. Decidió que esta reunión con la nobleza era una oportunidad crucial. Un hombre llamado Raymond, el negociador de la familia Fontana, apareció y se presentó. Le hicieron una reverencia respetuosa, y Ashayla sintió una oleada de emoción ante la oportunidad de ver la casa de un noble. Raymond dijo que, según la información que había recibido, estas bestias de trabajo podían ser montadas. El mercader lo confirmó, afirmando que eran de alta calidad y que podían ser montadas incluso llevando armadura. Añadió que sería un honor para ellos presentar las bestias de trabajo al señor Fontana, y Raymond dio un paso al frente para preguntar por Ashayla. El mercader explicó que Ashayla era quien había criado a las bestias de trabajo, y que el hombre a su lado era su padre. Raymond comentó que la habilidad de Ashayla para criar bestias de trabajo parecía tener potencial a largo plazo, y el mercader lo confirmó, presentándole a la Valquiria. Ashayla se quedó atónito al oír mencionar el nombre de Valquiria, pero el mercader hábilmente le pidió permiso a Raymond para poder demostrar todas las capacidades de la Valquiria a la familia Fontana. Ashayla se sintió consternado mientras el mercader y Raymond discutían la producción y venta de Valquirias, porque para él, ese era el nombre de su primera bestia de trabajo, no un nombre para toda la especie. La verdadera Valquiria estaba de vuelta cuidando la aldea,
y no tenía ninguna intención de venderla. Raymond accedió a concederles una licencia y los animó a seguir trabajando duro. Se acercó a las bestias de trabajo y comentó que podrían no ser útiles en la guerra, porque sus cuernos estorbarían al usar armas. Entonces Raymond llamó a alguien y le ordenó que les cortara los cuernos a las bestias de trabajo. Ashila estaba horrorizado y a punto de protestar, pero su padre lo detuvo. No podía creer que estuvieran dispuestos a herir a las bestias de trabajo en el mismo momento en que las recibían. Ashila se hervía de ira mientras veía cómo les cerraban los cuernos. En la posada, Ashila se culpaba a sí mismo por haberse contenido en lugar de proteger a las bestias de trabajo. Su padre le recordó que, aunque les cortaron los cuernos, no gritaron en absoluto, lo que le recordó a Ashila a los perros guía, que estaban entrenados para no ladrar ni siquiera cuando estaban heridos. Sintió una punzada de culpa por no haberse dado cuenta de la lealtad de las bestias de trabajo y se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en ello. Su padre intentó consolarlo y le preguntó qué era lo que realmente le preocupaba. Ashila respondió que lo que le preocupaba más que el dolor físico era la posibilidad de que cortarles los cuernos pudiera acortar su esperanza de vida. A Ashila le preocupaba que si las bestias de trabajo morían prematuramente porque les quitaron los cuernos, pudieran culparlos a ellos. A pesar de su ira por el corte de los cuernos, se dio cuenta de que para continuar con el negocio de las bestias de trabajo, necesitaba investigar esto más a fondo. Su padre comentó que estaba muy tranquilo, pero Ashila respondió que solo estaba tratando de aceptar su humilde posición como campesino. Su padre sonrió y le recordó que, aunque fuera un campesino sin educación formal, no era un hombre ignorante. Incluso con el conocimiento de su vida pasada, había cosas que su padre notaba y Ashila no. Ashila, a pesar de ser solo un niño, había expandido sus tierras despejando el bosque en poco tiempo, lo que llevó a los aldeanos a susurrar que podría tener dificultades para pagar sus impuestos. El jefe de la aldea incluso planeó apoderarse de sus campos como una forma de castigarlo por cambiar la tierra tan rápidamente. Se dio cuenta de que, además del negocio de las bestias de trabajo, el simple hecho de aferrarse y proteger lo que había construido sería un gran desafío en el futuro. El padre de Ashila había estado trabajando duro para convencer a la familia noble que gobernaba la región de que criar bestias de trabajo requería una gran cantidad de tierra. Necesitaban expandir sus cultivos para proporcionar suficientes recursos para la cría. Sin embargo, la cantidad de trigo que producían no era suficiente para pagar los impuestos de una parcela de tierra tan grande. La cría de animales de trabajo y la tala de bosques también eran cosas que los nobles deseaban. Afortunadamente, recibieron un permiso que les permitía poseer tierras y pagar impuestos en efectivo en lugar de con trigo. El padre de Ashila sugirió que, ya que estaban en la ciudad, dieran una vuelta y compraran algunos artículos de primera necesidad. Ashila se sintió feliz de tener un padre en quien podía confiar y pensó para sí mismo lo afortunado que era. Mientras caminaban por la ciudad, Ashila notó que no había muchos edificios de madera y se preguntó si la madera no sería popular en ese lugar. Su padre le explicó que los edificios de madera no eran comunes por razones de seguridad y durabilidad. Muchos lugares preferían el ladrillo o la piedra por su resistencia al fuego y su mayor vida útil. El padre de Ashila le explicó que los edificios de madera eran vulnerables al fuego debido a la magia de ignición. Aún así, la mayoría de los edificios de la ciudad tenían pocas ventanas porque podían usar magia para iluminarse. Ashila se dio cuenta de que esto estaba relacionado con la magia de su familia y la protección divina, aunque todavía se preguntaba si este poder estaba realmente conectado con los dioses. Al ver una ventana, Ashila tuvo una idea. El vidrio podría tener una mayor demanda porque es más práctico y fácil de usar. Pensó que si modificaba un poco su magia, podría producir vidrio en masa al igual que los ladrillos, satisfaciendo así la demanda de los proyectos de construcción. El padre de Ashila le dijo al mercader que Ashila siempre lo sorprendía y que, gracias a los rábanos que cultivaba, la aldea había comenzado a prosperar. El mercader escuchó esto, y el padre de Ashila relató el duro pasado cuando las malas cosechas hacían que la gente muriera de hambre con facilidad y las sequías prolongadas devastaban la tierra. En el contexto de la guerra, la hambruna provocaba conflictos por la comida. En ese momento, el mercader se fijó en los rábanos de Ashila, preguntándose por qué esta verdura, que crecía de forma silvestre por todas partes, recibía tanta atención. Sin embargo, cuando probó uno de los rábanos de Ashila, el mercader descubrió que era crujiente, firme y de sabor bastante agradable, una mejora significativa respecto a la variedad silvestre, que era amarga y difícil de comer. Llegó a la conclusión de que, si los rábanos de esta calidad se generalizaban, sin duda ayudarían a reducir el hambre. Este nuevo tipo de rábano provenía de una aldea cerca del bosque del norte. Cuando el mercader visitó esa aldea, quedó asombrado, porque las aldeas en aquel entonces solían ser oscuras, sofocantes y aburridas. Sin embargo, al llegar a la aldea de Ashila, notó que era diferente.
Impresionado, el mercader hizo un aluvión de preguntas sobre qué más podía ofrecer la aldea. Después de comprar una gran cantidad de rábanos y sandalias, se reunió con otros agricultores y los ayudó a cultivar este nuevo rábano. Unos años más tarde, Ashila comenzó a presentarle nuevos productos al mercader, además de las sandalias, como los hongos mágicos que crecían en el bosque, los cuales ya había mencionado antes. Sin embargo, como adentrarse en el bosque podía ser peligroso para un niño tan joven, el mercader le aconsejó a Ashila que esperara a ser mayor. A pesar de eso, Ashila confiaba en que podía cuidarse solo y prometió tener cuidado. El mercader estaba preocupado, sobre todo porque muchos jóvenes ya se habían enfrentado al peligro y perdido la vida en el bosque. Pero Ashila, una vez más, le mostró un juego de cerámica que había hecho él mismo, lo que asombró al mercader y le hizo cuestionarse los orígenes del niño. El mercader había especulado en una ocasión que Ashila podría ser un noble, o de una familia noble caída en desgracia, pero todas esas suposiciones resultaron ser erróneas. Después de que Ashila fuera bautizado, el mercader volvió a sorprenderse, cuando vio que el animal de trabajo que el niño había criado resultó ser un tipo de caballo raro y valioso. Aunque Ashila había empezado a vender ladrillos y hongos mágicos, buscaba constantemente nuevos productos para vender. Cuando el mercader le preguntó por qué se esforzaba tanto por ganar dinero, Ashila respondió que quería armas para unirse a la guerra. El mercader pensó que quizá Ashila deseaba restaurar el honor de su familia a través de hazañas en el campo de batalla, pero esa también fue una suposición equivocada. De todos modos, se dio cuenta de que Ashila era una persona importante, con gran influencia y un futuro prometedor. Para establecer una relación sólida con Ashila, el mercader decidió que necesitaba asegurarse los derechos exclusivos para comerciar con los animales de trabajo que el niño producía. Estaba decidido a mantener esta relación a toda costa, sobre todo para cuando Ashila alcanzara la mayoría de edad y se uniera a la nobleza. Esperaba que Ashila confiara plenamente en él. De camino de vuelta a la aldea, Ashila le preguntó al mercader si podían hacer algunas compras más, y el mercader aceptó con una sonrisa. Cuando regresaron a la aldea, Ashila corrió hasta abrazar a su madre, que salió a recibirlo, después de haber pasado varios días explorando la ciudad y comprando artículos de primera necesidad. Habían comprado una sierra grande para despejar los árboles talados, un carro para transportar las cosechas y el licor de calidad que su padre había pedido. Sin embargo, el dinero que Ashila había ganado con sus tratos con los mercaderes empezaba a agotarse. Por lo tanto, decidió que su principal fuente de ingresos, de ahora en adelante, sería la venta de los animales de trabajo. Les puso a las bestias de trabajo Valquiria un precio a la par de otros animales de trabajo caros, como los dragones de Tiro, y las consideraba activos valiosos. Ashila esperaba que las Valquirias se convirtieran en una línea de productos especiales, como vehículos de lujo, exclusivos para aquellos que pudieran pagar el alto precio. Ashila se sentía frustrado por tener que hacer algo indeseable para mantener su negocio. Se preguntaba por qué el clan Fontana exigía que se cortaran los cuernos de las bestias de trabajo al momento de la entrega. En el pasado, había cortado las astas de los ciervos para evitar que se lastimaran al pelear, y quería pensar detenidamente si esto estaba bien. Ashila se dio cuenta de que si trataba a las bestias de trabajo como ganado, un tipo de mercancía, entonces cortarles los cuernos podría ser necesario. Con determinación y un poco de culpa, Ashila cortó los cuernos de 2 de las bestias de trabajo. Después de unos días, notó que las bestias de trabajo descornadas seguían muy sanas, pero lo sorprendente era que ya no podían usar magia. Cuando concentró su maná en sus ojos, vio que las bestias de trabajo aún conservaban su energía mágica, pero no podían usarla eficazmente. Recordó a su padre decir que incluso los humanos que perdían ambas manos en batalla perdían su habilidad para usar magia. Esta información podría serle útil a Ashila. También recordó al mercader decir que nunca había oído hablar de bestias de trabajo que pudieran usar magia, ya que eso podría causar muchos problemas. Si las valquirias podían incubar sus propios huevos con maná, su fuente exclusiva de ganancias se vería amenazada. Ashila se sintió aliviado al darse cuenta de que, incluso después de cortarles los cuernos, las bestias de trabajo conservaban su valor comercial y al mismo tiempo se limitaba su capacidad para usar magia, algo que podría mantener su fuente de ingresos estable y exclusiva. Ashila vio que cortar los cuernos no ponía en peligro la vida de las bestias de trabajo, así que decidió descornar a todas las que vendía a los mercaderes. Cuando el sacerdote le preguntó a Ashila si había traído algo especial, Ashila pensó que se refería al permiso del clan Fontana. Pero el sacerdote le explicó que no era solo un permiso para vender bestias de trabajo, sino otro documento valioso. El sacerdote reveló que este documento reconocía oficialmente el derecho de Ashila a desarrollar el bosque. No se trataba solo de pagar impuestos, sino que también reconocía sus derechos de propiedad sobre el bosque al norte de la aldea. El sacerdote explicó que, como los impuestos se pagaban en efectivo,
no estaba restringido a usar la tierra para la agricultura, lo que significaba que podía usar la tierra para cualquier propósito. Ashila estaba confundido, y el sacerdote continuó explicando que el clan Fontana lo había reconocido como una familia gobernante de tierras. En el territorio de Fontana, la nobleza no lo controla todo por completo. En cambio, a los clanes gobernantes se les da el derecho de administrar una porción de tierra y disfrutar de ciertos privilegios, con la condición de que paguen impuestos en efectivo y proporcionen apoyo militar cuando sea necesario. Cuando Ashila preguntó si realmente lo consideraban un clan gobernante, el sacerdote dijo que el clan Fontana podría haber tenido la intención de concederle la tierra como una forma de atarlo, ya que no era el hijo primogénito, así que probablemente no querían que se mudara a otra tierra para desarrollar sus bestias de trabajo. Seguramente nunca imaginaron que un niño pudiera tener tanto éxito como para competir con otros clanes gobernantes. Se dio cuenta de que, de alguna manera, había alcanzado un estatus especial. Recordando el consejo del sacerdote, comenzó a pensar en expandir sus tierras tanto como fuera posible, aprovechando los derechos que le otorgaba este valioso documento. Ashila, a pesar de haber sido subestimado, estaba decidido a llegar más lejos. Montó una valquiria a través del bosque, usando magia para ablandar la tierra y derribar árboles. Los caballos sin cuernos luego arrastraban los árboles a un solo lugar, y después de nivelar la tierra yerma con magia, se dio cuenta de que simplemente expandir sus tierras no era suficiente para aumentar sus ingresos. Aunque estaba vendiendo bestias de trabajo, todavía necesitaba una fuente de ingresos estable, y la demanda de ladrillos especiales parecía estar a punto de terminar. Además, la recolección de hongos mágicos y la agricultura también requerían más mano de obra. Ashila decidió contratar gente para que lo ayudara con las tareas sencillas, como cortar ramas para hacer leños para el cultivo de hongos, la agricultura, la cosecha y el almacenamiento de los productos en el almacén. Como el pueblo se basaba principalmente en un sistema de trueque, tenía que administrar su dinero con cuidado. Al caer la noche, pensó en buscar un trabajo a tiempo parcial para poder centrarse en sus proyectos de desarrollo. Ashila empezó por consultarle a su padre quién en el pueblo podría ayudarle, con la esperanza de formar un equipo de confianza para apoyar su trabajo y desarrollar la tierra. Esa noche, la cena consistió en pan blanco y una sopa hecha de trigo mejorado. Ashila y su hermano mayor, Baito, también estaban allí, y Baito mostró interés en el trabajo a tiempo parcial, lo que decepcionó a Ashila porque buscaba empleados de verdad, no compartir el trabajo con su propio hermano. Baito se levantó y declaró con confianza que trabajaría con los chicos más jóvenes y le aseguró a Ashila que todo estaría bien. Cuando le preguntó a su madre, ella le dijo que mientras Ashila y Baito ayudaran durante la cosecha de trigo, no habría problema. Ashila se sentía en un dilema y preocupado, pues sabía que si Baito trabajaba en serio, no tendría ninguna queja. Pero como Baito a menudo eludía sus responsabilidades para irse a jugar, a Ashila le preocupaba que su hermano causara problemas o fuera ineficiente, e incluso consideró despedir a Baito si era necesario. Cuando Ashila le preguntó a Baito qué era lo que realmente quería, Baito dijo con entusiasmo que deseaba desesperadamente montar en la Valquiria. Ashila entendió la motivación de su hermano, y sintió que necesitaría supervisar a Baito muy de cerca si quería que el trabajo saliera bien. Baito se quejó de que no era justo que solo Ashila pudiera montar en la Valquiria. Al oír esto, Ashila le preguntó si de verdad le gustaba tanto la Valquiria. Baito lo confirmó, diciendo que a cualquier hombre le cautivaría la idea. Mirando a Baito desde la perspectiva de un jefe, a Ashila le pareció que su hermano tenía muy poco tacto al criticar su escondite de inmediato, llamándolo una auténtica prisión. Esto no le causó una buena impresión, pero Ashila decidió que era un buen momento para experimentar y mejorar sus conocimientos de arquitectura. En su último viaje al pueblo, Ashila había prestado mucha atención a la estructura de la posada donde pasaron la noche, desde su exterior hasta la distribución de las habitaciones. No se limitó a observar, sino que también utilizó su maná para examinar meticulosamente cada ladrillo del edificio, canalizando maná concentrado en los ladrillos para sentir su durabilidad y estructura. Ashila extendió con cuidado una fina y uniforme capa de maná por todo el edificio y, finalmente, activó el hechizo en ese estado. Baito, que observaba, se asombró al ver que Ashila había memorizado toda la estructura de la posada a la perfección, sin ningún error. Recordó que la primera vez que Ashila intentó escanear un edificio grande de una sola vez, se había desmayado por agotamiento de maná. Se dio cuenta de que la causa fue usar su maná para llenar los espacios vacíos del interior en lugar de centrarse solo en la estructura. Esta vez, Ashila solo pasó su maná a través de los ladrillos y memorizó la estructura que componía el edificio, lo que le ayudó a conservar maná. Confiando en el recuerdo de la forma creada por su maná, Ashila estaba seguro de que podría replicar la posada en un solo intento. Comenzó infundiendo maná en la tierra para crear ladrillos como material de construcción
Luego recreó con maná la forma que había memorizado y finalmente reemplazó esa estructura mágica con ladrillos y mortero. Al mirar su creación, Ashayla se asombró de haber logrado replicar la posada casi a la perfección. Sin embargo, como la posada del pueblo se apoyaba en las estructuras circundantes, tuvo que construir muros laterales adicionales para que el edificio se mantuviera firme. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que probablemente necesitaría crear techos separados para las ampliaciones. En el interior, los ojos de Ashayla se iluminaron al darse cuenta de que había copiado la arquitectura de un edificio diseñado por profesionales, lo que ofrecía una seguridad mucho mayor que cualquier cosa que él mismo podría haber construido. Sin embargo, todavía no había recreado las puertas ni los muebles, lo que le presentaba un nuevo desafío para completar la estructura. Ashayla se sintió satisfecho mientras admiraba su nueva creación. Aunque todavía le faltaban las puertas y los muebles de madera, ser capaz de construir un edificio resistente en un solo intento era una prueba de su progreso. Ashayla consideró trasladar su base a este nuevo edificio. Cuando volvió a casa de buen humor, preguntó qué había para cenar. Su padre le dijo que esperara un momento, y cuando preguntó por qué, Ashayla notó que su padre parecía un poco preocupado. A la mañana siguiente, Ashayla se encontró con Madok, el leñador, y lo saludó. Madok bromeó con él, preguntándole qué hacía Ashayla levantado tan temprano. Y él sabía que corrían rumores de que los leñadores no estaban contentos de que talara árboles en el bosque por su cuenta. Ashayla quería evitar problemas innecesarios con ellos, así que decidió hablarlo con Madok, quien sabía que podría entender y simpatizar con lo que estaba haciendo, especialmente porque él le suministraba la madera para sus hongos mágicos. Ashayla le dio una botella de buen vino, y Madok la elogió alegremente, diciendo que era excelente. Ashayla se dio cuenta de que decir que los leñadores estaban enfadados era probablemente una exageración, pero estaba claro que su tala de árboles había causado cierta molestia. Ashayla entendió que los leñadores no estaban contentos de que estuviera talando tantos árboles. Habló con Madok sobre la posibilidad de reducir el número de árboles talados o adentrarse más en el bosque para no afectar sus ingresos. Madok estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero recalcó que el verdadero problema no era solo su sustento. Madok explicó que estaba reemplazando el trabajo manual con magia y bestias de carga, lo que hacía que los leñadores se sintieran amenazados y preocupados por sus ganancias. Pero, añadió, lo que realmente estaba hiriendo era su orgullo y su dignidad. Estos leñadores nacieron en familias de leñadores, fueron criados para hacerlo y han dedicado toda su vida a este trabajo. Para ellos los árboles no son solo un medio de vida, son un bien preciado. Madok le preguntó a Ashayla qué pensaría de alguien que talara árboles sin cuidado, solo para dejarlos pudrirse sin usarlos. Explicó que las acciones de Ashayla, talar árboles sin usarlos todos o dejando que se estropearan, solo lo hacían parecer alguien que no respetaba su profesión y los valores y el orgullo que definían sus vidas. Madok esperaba que Ashayla entendiera que su trabajo es más que un simple empleo. Es una tradición y una fuente de orgullo transmitida de generación en generación. Ashayla se quedó en silencio, dándose cuenta de que había herido a los leñadores sin querer. Aunque entendían que estaba despejando los árboles para desarrollar la tierra, no estaban contentos con la forma en que lo hacía. Madok explicó que solo querían que entendiera las consecuencias de sus actos, no oponerse a él directamente. Ashayla se sintió decepcionado consigo mismo, al darse cuenta de que había estado tan centrado en el desarrollo que había ignorado a la gente a su alrededor. Quizás su padre había notado la insatisfacción de los leñadores y había intentado advertirle antes de que el problema empeorara. Al ver a Ashayla perdido en sus pensamientos, Madok se dio cuenta de que, incluso con sus habilidades extraordinarias, el joven todavía estaba dispuesto a escuchar las opiniones de los demás. Después, Ashayla le preguntó a Madok si le gustaría ayudarle con su trabajo. Cuando vio la sorpresa de Madok, le explicó que quería empezar a gestionar el bosque de una forma más responsable. Ashayla sabía que el bosque del norte era inmenso, tan inmenso que muchos de los que se perdían en él nunca regresaban. Aunque no conocía su tamaño exacto, era consciente de que un desarrollo insostenible tendría graves consecuencias. Con una combinación de magia y sus valquirias, podría reducir la superficie del bosque rápidamente. Sin embargo, le preocupaba la degradación del medio ambiente. Si el bosque se destruía sin ningún control, el suelo perdería su capacidad para retener agua y nutrientes, provocando erosión y convirtiendo potencialmente toda la región en un desierto. El problema más urgente era que el suministro de leña podría agotarse si continuaban talando sin un plan sostenible. Sin suficiente madera para calentarse, toda la aldea no sobreviviría al duro invierno. Con estas ideas en mente, Ashayla decidió gestionar el bosque de forma más sostenible y cuidadosa. Esperaba que junto con Madok pudieran desarrollar la zona sin dañar el ecosistema natural.
plantando árboles con el espaciado adecuado para que absorbieran suficiente luz solar, creando un suministro estable de madera de calidad. Ashila admitió que sabía sobre el cultivo de verduras y trigo, pero que no sabía mucho de silvicultura. Sugirió que sería de gran ayuda contar con la colaboración de expertos como Madoc y los demás leñadores. Ashila se sintió entusiasmado, creyendo que este acuerdo impulsaría sus planes de desarrollo y, al mismo tiempo, complacería a los leñadores que respetaba y protegería el bosque. Madoc expresó su preocupación, diciendo que el poder de la naturaleza no debería ser controlado por los humanos. Pero también reconoció que Ashila entendía claramente los beneficios de la gestión forestal. Le sugirió a Ashila que lo discutiera más a fondo con los demás. Al final, Madoc convenció a todos de que este acuerdo era mejor que dejar a Ashila hacer lo que quisiera. Llegaron a un consenso inicial para supervisar la situación. A través de estos acontecimientos, Ashila se dio cuenta de que la zona al norte de la aldea probablemente quedaría bajo su gestión. Se alegró de ver que se había establecido un consenso en toda la aldea sobre la gestión del bosque. Madoc estaba muy impresionado por la cantidad de madera que había en el carro y comentó que si Ashila tenía tanta madera, podría ampliar considerablemente su cultivo de hongos mágicos. Ashila se alegró de ver que confiarle la gestión del bosque a Madoc ya estaba dando buenos resultados. Asignó la tarea de hacer puertas, armarios y otros muebles de madera a carpinteros expertos, mientras que Baito estaba a cargo de los campos de nabos y verduras. Sorprendentemente, el número de personas que se unieron al trabajo había aumentado, y Baito resultó ser excelente gestionando a todo el mundo. Cuando Ashila preguntó dónde estaba Baito, le dijeron que había ido a practicar cómo montar las bestias de carga. Ashila se sorprendió al darse cuenta de que esa gente se había reunido para aligerar su carga de trabajo. Se disculpó por dejar que llevaran la carga, pero le aseguraron que ayudar en los campos también era beneficioso para ellos, ya que recibían una parte de la cosecha. Una persona del grupo mencionó que los niños que perdieron a sus padres en la guerra y los que no tenían empleo por la falta de trabajo en la aldea estaban muy agradecidos por esta oportunidad. Ashila reflexionó y se dio cuenta de que, en el pasado, probablemente solo habría pensado en recompensar a los que contrataba. Se sintió orgulloso al ver lo bien que Baito manejaba la gestión del personal y la organización del trabajo. Gracias a este cambio, pudo centrarse más en desarrollar el proyecto, criar animales de trabajo y cultivar hongos mágicos. Pero ahora, comprendía el significado más profundo de crear oportunidades para que todos en la aldea trabajaran juntos y se beneficiaran de su labor. Con todos estos cambios y avances, Ashila había cumplido 8 años, pero de repente, recibió la noticia de que el campo había sido arrasado. Baito le dijo que habían encontrado huellas de jabalí por todas partes. Ashila se preguntó si toda una manada de jabalíes habría sido atraída por el sabor de los rábanos. Pero mantuvo la calma, pensando que no era para tanto. Baito estaba furioso, sin entender por qué estaba tan tranquilo, e insistió en que era un problema grave, porque algunos aldeanos se negaban a trabajar por miedo a los jabalíes. Ashila recordó que en su vida pasada también había habido noticias sobre jabalíes que destruían los campos. Incluso cuando se ponían trampas, los jabalíes solían ser lo bastante listos como para evitarlas. Así que este problema no tenía una solución fácil. Se sintió culpable de que su expansión en el bosque pudiera haber causado este problema. También recordó que Madoc mencionó que los jabalíes se sentirían atraídos por las tierras recién despejadas. Ashila sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que la expansión en el bosque había afectado al ecosistema. Muchas zonas habían sido taladas, y la alteración de la cadena alimenticia había provocado que los animales perdieran su territorio. Le preocupaba que si los jabalíes se acostumbraban al sabor dulce de los cultivos, continuarían destruyendo los campos durante generaciones. Como supervisor de la zona, y por el bien de la gente que trabajaba en el campo, Ashila sabía que tenía que actuar. Ashila se dio cuenta de que necesitaba encontrar una solución viable para proteger el campo de los jabalíes, no solo por su proyecto, sino por el bien de todos en la aldea. Cuando llegó al campo, Ashila se quedó de piedra al ver a un jabalí gigante merodeando, con una piel tan gruesa que ni una flecha podría atravesarla. Le preguntó a Baito, confundido, qué debían hacer, y Baito le respondió que era él quien tenía que resolver este problema. Ashila pensó en pedir ayuda a la nobleza para eliminar a la bestia, pero Madoc dijo que los nobles simplemente les dirían que se encargaran ellos mismos. Al final, Ashila decidió que se enfrentaría al jabalí como había planeado con Valkyrie. Se armó de valor, poniéndose tenso al darse cuenta del enorme tamaño de la bestia, incluso desde la distancia. Decidido a proteger los cultivos y la seguridad de todos, Ashila se preparó para afrontar este desafío. Ashila se dio cuenta de que si el jabalí gigante cargaba contra ellos, no saldrían solo con unos rasguños. Sería el fin si los colmillos de la bestia los alcanzaban. Se subió a lomos de Valkyrie, sintiendo una sensación de calidez y seguridad, como si ella estuviera esperando a que él se calmara. Valkyrie empezó a correr, aumentando gradualmente la velocidad,
El viento silbaba en los oídos de Ashaila, lo que dificultaba apuntar al objetivo. Mientras avanzaba a toda velocidad, a Ashaila se le ocurrió un plan. Usaría un hechizo de rocas dispersas para dañar al jabalí. Sin embargo, como no estaba tocando directamente el suelo, el poder del hechizo se debilitó. Mientras el jabalí rugía, Ashaila se dio cuenta de que necesitaba moverse rápidamente. El jabalí comenzó a perseguirlos, corriendo increíblemente rápido y manteniendo una distancia constante con Valkyrie. Ashaila esbozó una sonrisa y gritó, anunciando que todo iba según el plan. Se dio cuenta de que Valkyrie se movía, comprendiendo perfectamente sus intenciones, y sintió que era una compañera verdaderamente fiable. De repente, Valkyrie dio un gran salto en el aire, alcanzando la altitud de las aves en pleno vuelo. Ashaila preguntó asombrado si estaban volando. Justo entonces, Valkyrie aterrizó en el suelo con una fuerza tremenda, haciendo que Ashaila fuera muy consciente de su extraordinario poder. Se dio cuenta de que Valkyrie poseía unas habilidades físicas increíbles, lo que les daba una mayor oportunidad en la difícil batalla que les esperaba. Ashaila se preguntó si potenciar mágicamente sus atributos físicos podría llevarlos a él y a Valkyrie a un nivel completamente nuevo. Al bajar de lomos de Valkyrie, vio un gran foso en medio del bosque, la trampa que le había tendido al jabalí gigante. El jabalí había caído en el foso y estaba sangrando.